Muchas gracias a la asociación, a la CBC y por supuesto a la junta directiva, empezando por Jonay, Juan Luis y Mónica, que quienes han estado en contacto más conmigo a la hora de realizar esta charla. Voy a apagar mi cámara para hacerlo un poco pues, más fluido si cabe y no es necesario que la tenga encendida. Y bueno, sí es verdad que mi trabajo en los últimos años, en los últimos 25 años, se ha llevado a cabo a través de palmeras. Y sobre todo la palmera canaria, lo que quería o lo que quise con esta charla era hablar y ampliar un poquito más y no siempre ser un monotema de la palmera canaria. Y entonces pues, me atreví a hablar un poco sobre algunas especies del género de Phoenix que tenemos próximos a Canarias, en la zona del Mediterráneo. Y debo decir también y confesar que no soy en absoluto ni taxónomo ni especialista en esas especies, ¿no? Con lo cual, desde ahora y de antemano, pues un poco pido perdón por cualquier desliz que se pueda producir en la charla, ¿no? Por otro lado, mi formación es de biología molecular. Es verdad que soy catedrático en botánica, pero yo hice mi tesis fui licenciado en biología molecular y después lo que hice fue hacer la tesis con algas. Entonces yo hice genética de poblaciones de algas y la Gracilaria y Gelidium fueron las primeras especies con las cuales yo empecé a trabajar con isoenzimas en aquella época, ¿no? A partir de ahí, bueno, fue cuando di el salto a las plantas superiores y mi currículum es más o es mayor en lo que es en otras plantas que en la propia palmera canaria, pero en cualquier caso forma parte de mi trabajo, de mi investigación y es un poquito lo que voy a intentar transmitirles hoy. De nuevo, gracias por estar ahí y empezamos. Bueno, como les comentaba, mi formación es de biología molecular y mis últimos años de investigación se han centrado y han trabajado sobre todo con los genes, con la genética, que como decía Richard Dawkins son para siempre como los diamantes, ¿no? Bueno, el género Phoenix, el cual vamos a tratar, no vamos a tratar todas sus especies, sino algunas de ellas, pues básicamente pertenece a la familia de las Aracaceae, en definitiva pertenece a la familia de las palmeras. Son especies monocotiledóneas, es decir, que no crecen en grosor, aunque sean plantas leñosas. Son especies que al mismo tiempo, como cualquier palmera, sus hojas crecen directamente de lo que es el tronco, que en las palmeras hablamos de estípite, y sus flores con 3 pétalos y 3 sépalos tienen un fruto en baya o en drupa y generalmente crece en regiones tropicales y templadas. Además, generalmente son dioicas. El 85% de las especies de las angiospermas son hermafroditas y curiosamente dentro del 15% del resto de las plantas, las palmeras constituyen una gran excepción porque en su gran mayoría son especies dioicas. El género Phoenix tiene sus propias características morfológicas. En primer lugar, la parte basal de las hojas que tiene se convierten en espinas más o menos largas, más o menos gruesas, que en botánica se llaman acantófilos y en Canarias le llamamos espuchos. Además, los ápices son enteros y agudos, es decir, que pinchan considerablemente bastante y si te acercas a una hoja, pues hay que tener mucho cuidado, lo mismo que con los espuchos. Sus foliolos, además, son induplicados porque tienen una forma de V, en forma de acequia, una especie de canoa, con la parte cóncava hacia atrás y finalmente unos foliolos que cuando son nuevos están encerrados en unas laminillas de color canelo, de color marrón que se denominan Haut, vienen del alemán Haut, que significa piel, y que todas las especies del género Phoenix pues tienen esas 4 características morfológicas en sus foliolos. El nombre no se sabe exactamente de dónde viene el género Phoenix, sí fue descrito por primera vez por Linneo, y sí viene del griego fénix, pero puede estar asimilado por un lado al ave fénix, ya que la palmera en general cuando está quemada pues suele rebrotar, es un ejemplar, es una especie vegetal que rebrota considerablemente fácil y por lo tanto podría ser por el ave fénix.
También se atribuye o se considera que pueden ser por los propios fenicios, por el nombre de los fenicios, ya que este pueblo, cerca de lo que es la zona del Líbano, pues distribuyeron dátiles, palmeras en toda la cuenca del Mediterráneo y posiblemente pueda ser también otro origen de ese nombre, al mismo tiempo que asignado a lo que sería el color púrpura, que pueden tener el color rojo de algunos de los dátiles, pueden también tener ese origen. El número de especies que existen dentro del género inicialmente habían dudas sobre cuántas podrían ser exactamente las especies, y hoy todavía existen algunas dudas con respecto a eso. Inicialmente, en el año 87, Uli Dransfield, pues, consideraron, dentro de lo que es la referencia del género Palmarum, que se podrían describir en torno a unos 17 especies. Esas han ido disminuyendo y hoy en día la mayor quizás aportación monográfica dedicada al género fue la que hizo Barrow en el año 98, que hizo una revisión muy exhaustiva y que combinó caracteres anatómicos, morfológicos y moleculares en todo lo que eran las distintas especies de Phoenis. Y entonces consideró que habían 13 especies del género Phoenis, ya que no incluyó una de ellas, que era la Phoenis atlántica. Yo les recomiendo el libro de José Antonio del Cañizo, que es un autor muy conocedor de las palmeras en general que existían en el mundo, y que el apartado, el capítulo dedicado al género es muy entretenido. Desafortunadamente, el propio José Antonio del Cañizo se encuentra hoy pues, con un Alzheimer brutal, metido en una residencia en la zona de Málaga. Con lo cual, en definitiva, ahora mismo están reconocidas 14 especies dentro de lo que es el género Phoenis. La distribución de Phoenis en el género, en el mundo, pues se muestra en esta figura. Se encuentra distribuido por todo el continente africano y el sur del continente asiático, teniendo su límite occidental en lo que son las islas de Cabo Verde y de Canarias, ese archipiélago, mientras que en las zonas orientales llegan hasta lo que era el sureste del continente asiático. En el caso de como ustedes pueden ver y pueden considerar, esas 14 especies están distribuidas en hábitats completamente distintos, con lo cual considerar que las especies de palmeras de Phoenis son representantes de zonas áridas es, por supuesto, un reduccionismo absoluto, porque habitan en un número considerablemente variable de hábitats, desde manglares hasta zonas de pinares y a los 2000 metros de altitud. Es un grupo que, por otro lado, que tiene unas características, y es que en las zonas que se solapan, en las zonas geográficas en las cuales se solapan, pues tenemos, no sabemos exactamente si es una distribución natural o es consecuencia del posible trasvase, del posible trasiego de ejemplares y de especies que ha habido a lo largo de la historia. Otra de las características que tienen las distintas especies de Phoenis, del género Phoenis, es que tienen una gran capacidad de hibridación. Posiblemente, como tienen un sistema de polinización poco especializado, la gran mayoría de las especies de Phoenis son animófilas, pues ha hecho que exista una gran cantidad de especies interespecíficas, es decir, de híbridos interespecíficos dentro de lo que es el género, lo cual ha dificultado también no solo su taxonomía, sino la propia filogenia, como veremos posteriormente, ya que en muchas ocasiones pues, el concepto de especie casi no se puede aplicar dentro del género y estaría más ajustado a lo que serían linajes metapoblacionales que han evolucionado de forma separada. Dentro de lo que es el área del Atlántico Mediterráneo, que es el que nosotros nos vamos a centrar, pues tenemos 4 especies principales o 4 especies reconocidas. La Phoenis dactilífera, que es la palmera datilera, la Phoenis theophrasti, que es la palmera de Creta, la palmera cretense, la Phoenis atlántica, que es la tamareira de Cabo Verde, y finalmente la Phoenis canariensis, que es nuestra palmera canaria. La hermana mayor de este grupo, por supuesto, es sin duda la Phoenis dactilífera. Phoenis dactilífera es una especie que es multicable,
que puede crecer hasta 30 metros, así es como se describe, con unas hojas de 2 a 7 metros de longitud glauca y con una variación morfológica tremendamente amplia. Y constituye una de esas especies frutales más cultivadas y más extendidas a lo largo del mundo, una de las especies más antiguas desde que se conoce la domesticación de las plantas por parte del ser humano, lo mismo que sucede con el olivo, con las viñas, con la propia higuera, que serían los 4 especies posiblemente más antiguas dentro de lo que es la domesticación. Se desconoce, por tanto, y por ello su distribución natural. Hay algunos autores que consideran que se crearon, se inició en la región de Oriente Próximo, en la zona de Mesopotamia, en la que es la península arábiga y parte de Omán, y que a partir de ahí se fue extendiendo a todo lo que era el resto del continente africano fundamentalmente. Es una especie clave en la agronomía mundial, ya que está asociada fundamentalmente a los oasis en áreas del norte del continente africano y tiene un elevado significado tanto cultural, religioso e incluso económico. Por poner solamente un ejemplo, la producción mundial de dátiles en el año 22 alcanzó los 9,7 millones de toneladas, siendo Egipto el país más productor. Se reconocen más de 3.000 variedades de dátiles dentro de esta especie que difieren por completo en textura, en color, absolutamente tenemos dátiles prácticamente de todo. Hay una anécdota, estando en Argelia, cuando estuvimos visitando los palmerales en ese país, pues nos dieron a comer un dátil que era tremendamente seco, con semilla evidentemente, pero tremendamente seco. Pero cuando te lo ponías en la boca, era algo así parecido como un chicle, de tal forma que ese dátil lo utilizaban muy mucho la gente que cruzaba el desierto de los Tuareg, pues porque era un elemento que se conservaba muy bien porque era muy seco y por lo tanto no se pudría, pero muy nutritivo y por lo tanto era un elemento fundamental en lo que eran los grandes viajes que hacían a través del desierto. Pero además la especie no solo proporciona dátiles, sino que también constituye y existe toda una fenicicultura, que es un poco un término inglés que se utiliza para conocer o para dar a entender la cultura de la palmera en este caso datilera, y que está basada en el aprovechamiento y uso integral de la especie, no solo desde el punto de vista del uso de los frutos, sino como un policultivo que significan los oasis en el norte de África. A partir de los trabajos de Ballardini en el 2013, se ha podido encontrar o se encontró, se identificó un mini satélite, que es una región polimórfica, variable, que se encuentra en una región intergénica entre 2 genes en lo que sería el ADN del cloroplasto de Phoenix. Bueno, ¿y a qué viene esto, Pedro? Pues estábamos hablando de Phoenix dactilífera y de pronto me saltas con este mini satélite que existe en el ADN del cloroplasto. Bueno, pues porque ese mini satélite, en ese trabajo realizado por Ballardini en el año 2013, encontraron que podían existir un conjunto de marcadores que se llaman motivos. Motivo es un conjunto, una línea de unidades de pares de base de nucleótidos que se repiten en tándem, se repiten uno al lado del otro en lo que sería el cloroplasto de las especies de Phoenix. Y lo que ellos se dieron cuenta es que cada una de las especies tenía un motivo diferente que se repetía de manera distinta en cada una, como les digo, de las distintas especies de Phoenix. De tal manera que en la Phoenix dactilífera encontraron 2 motivos, 2 clorotipos, que es lo que le llamamos nosotros ahora, con un tamaño de 242 pares de base. Existe un clorotipo que tiene ese tamaño. Más 12 son 254 y constituiría entonces una repetición más con respecto a ese motivo en el cloroplasto. Phoenix canariense, por su lado, tiene un motivo de 266 pares de base. El tamaño de este mini satélite es de 200, el fragmento que se amplifica es de 266 pares de base, que son 12 pares de bases más que la anterior. Y Theophractis tiene 278. Con todo esto, pues lo que se ha podido conseguir con este trabajo es que existiese y exista pues una especie de código de barras que nos puede identificar cada una de las especies. Y la verdad que significó un hito importante en lo que es la propia caracterización de Phoenix dactilífera, que es a lo que vamos.
más que dedicar a hablar sobre las morfologías y la taxonomía de Phoenix, que repito, no soy ningún especialista, hay especialistas aquí que saben mucho más que yo con respecto a esto, lo que sí significó es que ese Phoenix dactilífera estaba constituida por dos grandes linajes, porque ese clorotipo 242 y ese clorotipo 254 se distribuían de manera desigual a lo largo de todo lo que era la península arábiga y el continente norteafricano. Con lo cual, el 254 predominaba en las poblaciones del área oriental y por eso hablamos de un linaje oriental, mientras que el 242 se distribuía fundamentalmente en lo que sería el occidente del continente africano, pero sin desaparecer el otro linaje. De tal manera que a partir de ahí existen dos pools génicos, dos estirpes bien diferenciados dentro de lo que es Phoenix dactilífera, y por lo tanto lo que ha hecho es despertar la curiosidad de científicos y de otros grupos para un poco conocer cuáles serían las diferencias, poder determinar la evolución de este grupo dentro del género Phoenix. Fíjense además dos cosas, que Phoenix theophrastia sí tiene un clorotipo diferenciado, como les comentaba antes, que era el 278, y la palmera canaria tiene el clorotipo también diferenciado del 266. A partir de ahí, entonces, se ha producido un conjunto de avances sobre cuáles son los orígenes de la Phoenix dactilífera. De tal forma que el origen ahora mismo es muy controvertido. Algunos autores como Muriel, Gros Baltasar, pues consideran que las poblaciones salvajes de Phoenix dactilífera en realidad surgen en Omán, en unas poblaciones salvajes aisladas que se encuentran en la península de Omán, y a partir de ahí tienen con una cierta relación con Phoenix silvestre, que son la especie que crece en la zona del Pakistán, por donde ha podido venir la domesticación y la colonización y el origen, por lo tanto, de esta especie. Por el contrario, hay otros autores que, basados en estudios morfológicos, por ejemplo, de semillas, en el caso de Diego Rivera, o de microsatélites, en el caso de Safar en 2019, en que establecen un origen norteafricano. Incluso, en el caso de Safar, consideran que gran parte de lo que es la estirpe occidental de Phoenix dactilífera procede de un archipiélago que está en el norte de Túnez, el archipiélago de Kerkana, en las cuales se han encontrado especies que ellos consideran que son las salvajes de Phoenix dactilífera. Pero es más, las cosas se han complicado en el sentido de que tanto Flowers como recientemente Pérez Escobar han encontrado en determinados ejemplares que ha existido hibridación en Phoenix dactilífera y que por lo tanto existen genes tanto de Phoenix theophrastia, hasta un 18% de los genes que tienen determinadas, porque hay que tener cuidado, no hay una sola especie, pero considerablemente amplia y variable como es la Phoenix dactilífera, existen genomas y partes del genoma que son y proceden de Phoenix theophrastia y de Phoenix silvestre, y por lo tanto Phoenix dactilífera tiene en realidad un origen híbrido. Es cierto que el registro histórico de la palmera dactilera es mucho más rico en la península arábiga y tiene mucho más importancia desde el punto de vista incluso religioso. Es posible que la palmera dactilera en el norte de África sea o tuviese una importante hortícola, pero que se diferenciara de lo que es la importancia que tiene en las zonas de Oriente. De momento no se conoce cuál es el origen de la palmera dactilera y posiblemente incluso lo que haya es que se haya multiplicado y cultivado en diferentes partes, lo cual va a ser muy complicado si es que existe un único origen de lo que es Phoenix dactilífera. Nuestra segunda especie es la Phoenix theophrastia. Phoenix theophrastia, una especie que durante mucho tiempo se dio por sentado y se consideraba que era una variante de Phoenix dactilífera, sobre todo por Barrow, que fue la que hizo, como les comentaba, ese monográfico sobre Phoenix, que ella textualmente indica, es difícilmente diferenciable basándose en datos morfológicos y anatómicos. Y en aquella época los datos moleculares y las evidencias moleculares eran pues muy incipientes, se estaban iniciando y por lo tanto no había suficientes datos para comprobar o determinar si Phoenix theophrastia era o no era una especie próxima a Phoenix dactilífera. La especie se encuentra sobre todo en Creta y a partir de los años 80 se describe y se descubre en la península de Datça, con lo cual consideran en Turquía, y de hecho es la única palmera autóctona de este país.
En Creta crece fundamentalmente en 6 zonas y ocupan áreas muy reducidas que alcanzan un total de 27, en torno a los 27 hectáreas. Se ha distribuido en otras especies, se ha introducido en otras especies, en otros países, como el caso de Túnez, y como una especie ornamental. La especie es multicaule y tiene unas hojas de gran tamaño, de color glauco, como ustedes pueden ver en las transparencias que han sido seguidas por el grupo de cretenses que estamos trabajando en la actualidad en un recientemente concedido proyecto LIFE, en el cual estamos uniendo fuerzas entre lo que serían las especies de Phoenix de Creta y las especies de Phoenix de Gran Canaria. Se encuentra y crece en pequeños valles arenosos, húmedos, en lugares cercanos al mar y en una de las principales poblaciones en la que ustedes ven que se está localizada en el noreste de la isla y que es la playa de Bai. Esa playa, como veremos posteriormente, tiene unas presiones impresionantes. Eso es un hábitat prioritario también, los palmerales de Phoenix de la isla de Creta y por lo tanto de Phoenix theophrasti, como nos suceden, y son los únicos palmerales dentro de lo que es la Red Europea Natura 2000 que forman parte de los palmerales de Phoenix, que contienen el código de 9370. Por lo tanto, tenemos los palmerales de Creta y en general de Grecia y los palmerales de Canarias como aquellos hábitats prioritarios dentro de la red Natura 2000. Estudios moleculares realizados con Phoenix theophrasti fueron los primeros que empezaron a determinar que efectivamente se trataba de una especie completamente diferenciada desde el punto de vista molecular de Phoenix dactylifera. Uno de los primeros trabajos se debe a Bardarelli, que precisamente en las poblaciones de Turquía encontraron una diferencia significativa en cada una de las especies que pudieron estudiar. Flowers, estudiando la filogenómica de más de 33.000 nucleótidos con SNPs, pues también consideró y encontró que existía una diferencia considerable, una diferencia genética importante entre lo que eran las poblaciones de Phoenix theophrasti con respecto a la Phoenix dactylifera. No así Phoenix atlántica, como veremos posteriormente, y diferenciándose también muy claramente de las especies de Phoenix canariense. E incluso se han encontrado dentro de lo que es la propia especie de Phoenix theophrasti diferencias genéticas significativas en poblaciones de la península de Dacia, hasta tal punto que el autor, estudiando caracteres morfológicos y caracteres moleculares, considera que lo que existe en esa península es una subespecie de Phoenix theophrasti. El turismo supone hoy en día una de las grandes amenazas que tiene Phoenix theophrasti en la zona. Fundamentalmente son zonas como Bai, Prebeli, que tienen un gran número de visitantes, tienen más de 100.000 al año. Y como ustedes pueden apreciar, los palmerales crecen en zonas tremendamente turísticas en las cuales, pues, como ustedes ven, acampan los campistas, están los usuarios de la playa y utilizan el palmeral sin existir ningún plan de gestión del espacio, a pesar de ser un área prioritaria y una zona seca. También el cambio climático ha dado lugar a unas altas temperaturas en las zonas del Mediterráneo, como todos ustedes saben, y ese aumento de las temperaturas lo que ha hecho es un incremento considerable también de la frecuencia de los incendios, que cada vez son más violentos. Y por lo tanto, segunda de las grandes amenazas, según los propios cretenses, y que constituyen y que amenazan a las poblaciones de Phoenix theophrasti, la constituyen los incendios. Parece que la hibridación entre Phoenix theophrasti aún está por determinar. Existen híbridos, aunque no es tan frecuente. Existen otras especies de Phoenix en la isla de Creta, pero parece ser que ni la hibridación ni el picudo rojo están haciendo tanto daño o no son tan relevantes, según conversaciones con ellos, a la hora de ser unas grandes amenazas, como sí sucede en otras partes, fundamentalmente de Europa. La tercera de las especies es la Phoenix atlántica, la tamareira. La tamareira se ha descrito como un ejemplar que puede llegar hasta los 15 metros de altura y 45 de diámetro, centímetros de diámetro, y que se forman en grupos de 2 a 6 estípites. Podemos encontrar ejemplares con 2, con 4 e incluso 6, como ustedes pueden ver y apreciar.
Las características morfológicas de Phoenix atlántica tampoco han sido de ninguna forma muy determinantes, casi como en general sucede con el género Phoenix y como hemos estado hablando a lo largo de esta charla. De hecho, Barrow no la incluyó en su monografía. Fue descrita por Cavalier en el año 52 y se distribuyen fundamentalmente en casi todas las islas, en la mayor parte de las islas del archipiélago de Cabo Verde, y no se ha descrito hasta ahora en la isla de Fogo. El hábitat de Phoenix atlántica es una especie realmente xerofítica, es así, es una especie que crece fundamentalmente en áreas áridas, extremadamente áridas, y sus poblaciones naturales se encuentran en barrancos, en valles, incluso en playas de arena, por encima de la línea de la pleamar, pero siempre asociados a los cursos de agua. Es una especie que está muy poco estudiada, ya que tanto desde el punto de vista de su distribución natural, de su fenomenología, y no hay estudios específicos, por lo menos que yo conozca, su uso, su anatomía o su morfología. Existen más estudios moleculares que se han recogido muestras de Phoenix atlántica, pero que faltan realmente conocer más los detalles sobre el ecosistema y la distribución de esta especie en Cabo Verde. Las principales amenazas, a mi modo de ver, que tiene Phoenix atlántica hoy en día es, por supuesto, el cambio climático, la desertización y la sequía. Estuvimos hace unos años en las islas recogiendo muestras, como ahora les mostraré, y lo que encontramos fue auténticos cementerios de especies de ejemplares completamente secos, pero secos casi pues a más no poder. Con lo cual veíamos que casi en las 3 islas que pudimos visitar podían aparecer pues auténticos cementerios de palmeras de Phoenix atlántica, combinadas por supuesto con los burros o con la presencia del prosopis, que es esa especie invasora que está extendida por todo lo que es las islas de Cabo Verde. Por lo tanto, las capacidades de regeneración que por lo menos nosotros observamos en esas islas era prácticamente imposible. Una de las cosas que quedaba por conocer o que han ido surgiendo desde el punto de vista molecular con respecto a Phoenix atlántica es que inicialmente, como les comentaba, siempre se ha habido dudas con respecto a si es una especie diferenciada genéticamente de la Phoenix dactilífera. No estaba claro si los taxones pues eran palmeras Phoenix dactilíferas asilvestradas, o incluso se hablaba de hibridaciones entre Phoenix dactilífera y otras especies del género. Así, en uno de los primeros trabajos que se hicieron a nivel molecular, Henderson y sus colaboradores sí encontraron diferencias significativas entre lo que era el grupo de Phoenix atlántica con respecto a Phoenix dactilífera, e incluso se atrevió a determinar o describir híbridos entre ellos. Sin embargo, en trabajos posteriores, sobre todo llevados por Flower en el 2019, sí sugieren, como les comentaba antes, que Phoenix atlántica era en realidad un pariente cercano a Phoenix dactilífera, ya que se encontraban en los árboles que se generaban y en la filogenia que se generaba muy próximos e incluso dentro del grupo de la Phoenix dactilífera. Sin embargo, uno de los condicionantes que tienen estos trabajos es el escaso número de ejemplares, algo que tenemos y que tenemos muy bien en Canarias, porque no solo se emplearon pocos ejemplares de Phoenix atlántica a la hora de realizar ese tipo de análisis diferenciales, sino que además tampoco sabemos cuál era la identificación de esos ejemplares. Con todo ello, nuestro grupo, y a través de un proyecto de Guarapo, un programa Interreg, lo que sí hicimos fue ir a Cabo Verde y, teniendo los marcadores moleculares, intentar averiguar qué es lo que pasaba o qué podríamos nosotros aportar analizando esos 18 microsatélites que teníamos y ese mini satélite que les comentaba antes que está distribuido entre las Phoenix, y nos fuimos a 3 islas. No pudimos ir al resto pues por diversos problemas, fundamentalmente desde el punto de vista económico. Y por lo tanto, analizamos más de 200 ejemplares, o recogimos más de 200 ejemplares de Phoenix atlántica en el archipiélago.
lo que pretendíamos era, pues precisamente nosotros teníamos ya una base de datos considerable, una base de datos molecular considerable de Phoenix canariensis, que posteriormente les voy a enseñar, y al mismo tiempo veíamos que teníamos o podíamos compararla, nuestra Phoenix atlántica, con la Phoenix dactilífera de una base de datos que disponíamos de registros que teníamos del grupo de Montpellier, del Centro de Investigaciones de Montpellier, que habían analizado tanto Phoenix dactilífera 242 como 254. Los primeros resultados lo que nos dio es que efectivamente Phoenix atlántica era una especie que estaba muy próxima genéticamente a Phoenix dactilífera, tal y como se aprecia en este análisis de componentes principales. Este análisis de componentes principales, para todas aquellas personas que desconozcan los estudios genéticos, es una simple representación bidimensional de las distancias genéticas. Es como un mapa, de tal forma que lo que nosotros tenemos aquí son, cada uno de estos distintos puntos serían ejemplares, pero más que ejemplares sería la distancia genética que hay entre los ejemplares. Pues de tal forma que sin ir más lejos, aquellos ejemplares que están más separados desde el punto de vista bidimensional en este mapa, pues serían genéticamente también más diferentes. De tal forma que, por ejemplo, ven ustedes aquí que las poblaciones de Phoenix canariensis de Gran Canaria pues están más separadas de las poblaciones de Phoenix canariensis de Tenerife y La Gomera, y a su vez tremendamente separadas y por lo tanto muy distintas genéticamente de lo que son las poblaciones que existen de Phoenix dactilífera y de Phoenix atlánticas que caían en este grupo que nosotros o que ustedes están viendo aquí. Si hacemos un zoom precisamente a ese grupo, lo que nosotros vemos es que efectivamente las poblaciones de Phoenix atlántica, que ya les digo y les adelanto, aunque ustedes lo están viendo, que pertenecían a la estirpe 242, se separaban, por supuesto, de la Phoenix dactilífera, que eran de la cepa una estirpe oriental. Y al compararla dentro de lo que era el significado del grupo 242, lo que también podemos observar es que sí, efectivamente, constituyen y forman parte del grupo 242, pero que se encuentran también diferenciadas, de tal forma que dentro de la estirpe occidental se constituía la Phoenix atlántica un grupo genético considerablemente diferenciado. En definitiva, estos resultados además concuerdan con los que acaban de todavía no publicar, sí enviar Jerónimo Cid, que además se encuentra con nosotros y le agradezco que esté aquí, y que a través del análisis de 54 genomas de distintas especies de Phoenix, pues ellos han encontrado que efectivamente Phoenix atlántica se integra en el grupo de Phoenix dactilífera dentro de lo que es el 242, separándose y al mismo tiempo volvieron a comprobar la separación que existe con Phoenix theophrastus o Phoenix canariensis, como ustedes vuelven a ver de nuevo aquí en este diagrama bidimensional. Con lo cual, efectivamente, Phoenix atlántica, por llegar a unas conclusiones, no es un producto de la hibridación de distintas especies de Phoenix, tal y como se había planteado, pertenece al linaje dentro de lo que es el tipo occidental, el clorotipo 242 de Phoenix dactilífera, pero, y es verdad, existe una fuerte similitud genética entre Phoenix dactilífera y Phoenix atlántica, pero esa similitud genética también está refrendada por ciertas diferencias genéticas que existen entre Phoenix atlántica y Phoenix dactilífera. Por lo tanto, ¿qué podemos llegar? ¿Es Phoenix atlántica una especie distinta de Phoenix dactilífera? Posiblemente no. Podemos considerarlo, como estuvimos hablando con Sidonie Villot, que trabaja con Jerónimo Cid, pues podríamos a lo mejor llegar a considerar lo que pueden ser subespecies distintas o que en realidad es una especie incipiente, una especie asilvestrada que procede y que proviene del continente africano. Una colonización natural o que haya sido llevada por los portugueses en su momento a lo que son las distintas islas del archipiélago de Cabo Verde, tenemos dudas. Yo estoy de la opinión, porque además nuestros datos así lo corroboran, porque que en realidad ha sido una colonización natural, pero muy, muy, muy reciente, que ha hecho que tengan determinadas diferencias genéticas, pero que aún no se encuentran separadas totalmente de lo que es la especie de Phoenix dactilífera.
Y nos encontramos posteriormente que no estaban nombradas y no está reconocido con Phoenix ibérica. Más de una vez seguro que han oído hablar de esa especie de Phoenix ibérica que Diego Rivera y Conchita Obón han estado trabajando sobre ella. Es una especie que se encuentra en la península ibérica y que está situado en todo lo que es el sur y el sureste de la península, en la zona de Murcia, de Elche y de Almería. Es verdad que en la península ibérica existen unas grandes cantidades de palmerales de Phoenix dactilífera y en Orihuela, y es muy posible, y no es nada descabellado, que es lo que ellos, estos autores, han estado tratando de analizar, que en realidad Phoenix dactilífera no sea una especie introducida en la península ibérica. Si se acuerdan del mapa de distribución de Phoenix dactilífera, alcanza todo lo que es el continente norte africano, y cómo es que en un momento determinado no haya podido estar también en la península ibérica como una especie autóctona. A mí personalmente no me parece descabellado. Y en un momento determinado, pues entonces lo que han estado ellos trabajando es, y considerando que era una palmera, la Phoenix ibérica, que posiblemente tenga su origen en la península ibérica, y que por lo tanto es una palmera con distintas características morfológicas que las podrían diferenciar de Phoenix dactilífera. Sin embargo, los estudios moleculares llevados por los propios autores a través de Encarnación Carreño, pues mostraron que los ejemplares de Phoenix ibérica se encontraban fuertemente relacionadas con variedades datileras cultivadas en Habanilla, en Orihuela e incluso en Elche, y por lo tanto inicialmente no es una especie del todo reconocida, porque los datos así lo demuestran, aunque no se debe descartar, insisto, que puedan ser incluso poblaciones salvajes o poblaciones asilvestradas, ejemplares y poblaciones de Phoenix dactilífera, y que en alguna manera Phoenix dactilífera sea una especie autóctona de la península ibérica. Quisiera nombrar y destacar también la existencia de la Colección Nacional de Phoenix, que está localizada en la Universidad Miguel Hernández en Elche, y que alberga, a mi modo de ver, y creo que la colección de Phoenix más importante de lo que es España y posiblemente de Europa. Incluye 20 taxones distintos a nivel de especie y subespecie, con distintos híbridos interespecíficos. Según han comentado los coordinadores y gestores de esta colección, pues ahora mismo están trabajando y se han registrado unas 1.600 secciones, de las cuales 300 están localizadas en Orihuela, en lo que es la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, y otras 300 en una finca del Soto del Intre, que se llama así, que pertenece al Ayuntamiento de Orihuela. Y aquí, bueno, pues a mi modo de ver, pues constituye una colección tremendamente importante para tener un conocimiento de lo que son las especies de Phoenix, sobre todo en la península. Y la última de las especies, pues, es Phoenix canariensis. Nuestra palmera canaria es, desde el punto de vista morfológico, se distingue clara o relativamente claramente de lo que son otras especies, entre otras cosas porque es monocaule, tiene un único tronco columnar y es característico de Phoenix canariensis. Además tiene una corona foliar considerablemente grande, frondosa y densa, y los acantófilos son muy gruesos generalmente, o en muchas ocasiones de color amarillo. La palmera canaria es también, como les comentaba antes, un hábitat prioritario dentro de lo que es la red Natura 2000. Y desde mi punto de vista no es una especie o no son poblaciones que pertenezcan al bosque termófilo. Siempre se han incluido los palmerales canarios como parte de lo que es el piso de vegetación de los bosques termófilos. Y aunque tenga su óptimo de crecimiento en áreas de medianía, lo que a mi modo de ver marca una palmera es la existencia de agua en los fondos. Y por lo tanto lo que tiene es una distribución que está muy marcada por la apetencia a tener lugares donde haya suficiente humedad edáfica, haya agua en el subsuelo y por lo tanto lleguen las raíces para poder sobrevivir. Es un freatófito, pero poco tiene que ver o nada tiene que ver con su pertenencia, insisto, es mi opinión, a los bosques termófilos. La superficie, la abundancia y la densidad que tenemos de la palmera canaria en nuestro archipiélago es variable, como ustedes también saben perfectamente, y depende de cada una de las islas. Gracias a la tecnología de fotointerpretación y de utilizando el Google Earth, hemos podido calcular más o menos cuáles serían
el número de ejemplares que existen en Canarias respecto a Phoenix canariensis. Siempre me estoy refiriendo, y durante todo este tiempo de la charla me he referido a lo que serían palmerales naturales o seminaturales localizados en zonas rurales, y nunca hago referencia a lo que son palmeras que se puedan encontrar en zonas urbanas. Por lo tanto, tenemos en palmerales naturales en torno a unos 300.000 ejemplares en Canarias, de los cuales es un número considerablemente bajo, sabiendo que existen millones de especies, millones de ejemplares a lo largo del mundo y en todo lo que es. Solo en la cornisa cantábrica o en el propio Mediterráneo existen muchas más ejemplares de palmera canaria que en nuestro archipiélago. La Gomera es la isla que literalmente se lleva la palma, ya que alberga más de 115.000 ejemplares en tan solo 370 kilómetros cuadrados. Eso significa unas 5 palmeras más o menos por habitante gomero. Y si esos números que tiene La Gomera los trasladáramos, por ejemplo, a la superficie de Gran Canaria, pues en Gran Canaria tendríamos tener en torno a los 400.000 palmeras y no los 88 que tenemos en la actualidad. En cualquier caso, entre Gran Canaria y La Gomera se localiza el 67% de las palmeras naturales que tenemos en las islas, en el archipiélago. La presencia tan elevada de ese número de ejemplares en Fuerteventura es cuanto menos dudosa, porque lo que sí es verdad que están contabilizados en su gran mayoría el elevado número de ejemplares datileros que existen en esta isla y que posteriormente los vemos. Lo que nosotros hemos demostrado a través de estudios moleculares que hicimos en el año 2015 y que constituyó la tesis de Isabel Saro, es que de 33 poblaciones naturales, más de 1.200 ejemplares analizados en nuestra isla a través de marcadores moleculares, pudimos constatar dos cosas. Por un lado, que existía una diferenciación y una distribución genética de Phoenix dactilífera según cada una de las islas y por lo tanto asociada a cada una de las islas, como volvemos a ver en este mapa o este análisis de componentes principales, en que vemos cómo las distintas poblaciones se asocian según cada una de las diferentes islas. Así, en caso de La Gomera y Tenerife, pues tienen una diferenciación genética, unas proximidades genéticas muy similares o muy parecidas, mientras que Fuerteventura constituye hoy en día pues una de las poblaciones, si lo digo bien, más diferenciadas. Y lo segundo que pudimos encontrar también es que la colonización que se produjo de Phoenix canariensis en Canarias pues siguió un poco lo que ha sucedido en otras muchas especies en vegetales e incluso animales en nuestro archipiélago, y es lo que se denomina las piedras de paso, ese proceso de stepping stone en las cuales se van colonizando progresivamente las distintas islas a medida que sean más, vayan surgiendo desde lo que es el océano. Es decir, que inicialmente la colonización se produjo a través de lo que sería la isla de Fuerteventura, porque es la isla más antigua, y poco a poco fue colonizando las diferentes islas, pasando por Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y posteriormente La Palma. Creemos que en el Hierro, al ser una isla más joven, la colonización natural de la especie pues posiblemente se vio alterada y reducida, y por lo tanto se detuvo en la isla de La Palma. Considerando que Phoenix canariensis si no se encuentra protegida, si no se localiza en una zona SEC, al menos así es lo que yo pienso, tenemos que las proporciones de conservación se encuentran desequilibradas en cada una de nuestras islas. Es decir, el 46% de los que se encuentran en la isla de La Gomera están en zona SEC y por lo tanto se encuentran protegidas. Pero en Gran Canaria, que tenemos más de 88.000, solo se encuentran protegidas el 16%, casi el 17% de esos ejemplares. En Fuerteventura el número es considerablemente más bajo, alcanzando tan solo el 6%. Y por lo tanto debemos pues, tenerlo en consideración a la hora de su conservación, como veremos posteriormente. Una vez que hemos conocido y que sabemos la diferenciación genética de nuestra especie en el archipiélago, lo que nos planteamos era conocer cuál era el grado de hibridación que existía en nuestro archipiélago. ¿Por qué? Pues porque además de Phoenix canariensis sabemos que se han introducido otras especies, sobre todo la palmera datilera, en Canarias. Y también, como les hemos comentado, pues las palmeras, los
especies dentro de lo que es el género Phoenix son considerablemente amplias, en el sentido que se han generado una gran cantidad de híbridos, y la variedad morfológica que también hemos mencionado y las dificultades de diferenciar especies morfológicamente desde el punto de vista dentro de lo que es el género Phoenix, pues lo que nosotros intentábamos era analizar cómo podíamos diferenciarlo a través de un proyecto que se denominó Palm Hybrid, que tiene este logotipo tan bonito y que lo realizó Rafa Méndez, que también se encuentra hoy con nosotros y que también se lo agradezco. Con lo cual, lo que pretendíamos nosotros, y es cierto que las diferencias entre una palmera canaria y una palmera datilera son considerablemente fáciles cuando vemos los dos extremos. De tal forma que vemos las espinas y podemos diferenciarlo, vemos lo que son el tamaño de los distintos foliolos en Phoenix dactilífera, incluso la hoja, la forma de la hoja o el color glauco que tiene frente a la palmera canaria, o la presencia de otros regoldos, como decimos en el caso de la Phoenix dactilífera. Y sobre todo, si vamos a lo que son las semillas, ahí vemos perfectamente una Phoenix canariensis frente a Phoenix dactilífera, que si uno lo ve, efectivamente podemos diferenciarlo. Y como les decía, sobre todo también si encontramos lo que son los frutos, en el caso de las támaras, que el nombre en Canarias, como decimos nosotros aquí en las támaras, pues posiblemente sea un portuguesismo, porque hablando con gente en Portugal, y como comentábamos antes, pues a las Phoenix atlánticas le llaman tamareiras, y a los portugueses, a los frutos, a los dátiles de lo que son las palmas que tienen allí, le llaman simplemente támaras y no le denominan dátiles. Bueno, en cualquier caso, lo que sí es verdad que sería fácilmente reconocible, pero cuando después ya vamos al campo, donde ya vamos a las poblaciones, ya encontramos un elenco considerablemente variado, morfológicamente hablando, de las diferentes especies. Tenemos efectivamente y disponíamos de la ayuda del clorotipo. Como comentábamos antes y vuelvo a repetir, pues tenemos los dos clorotipos en el caso de Phoenix dactilífera y el 266 en el caso de Phoenix canariensis. Lo que sucede es que el clorotipo tiene una herencia materna, de tal forma que el clorotipo se traslada de madre a hijo y no tiene referencia en lo que serían los ejemplares masculinos. Recordemos que la especie es una especie dioica. Es decir, que un ejemplar que sea híbrido y que la madre sea datilera y el padre sea canario, va a tener un clorotipo 242 y es híbrido. Pero pueden existir híbridos en que la madre sea canaria y tenga el clorotipo 266, pero el padre sea datilero y por lo tanto, siendo híbrido, disponen y albergan el 266. Con lo cual, no nos sirven para identificar los híbridos. Y por eso tuvimos que avanzar y utilizar otros genes que eran nucleares, que en este caso sí es verdad que se mezclan los genotipos maternos y paternos y podría ser importante en diferenciar nuestras especies. Y efectivamente así lo hicimos cuando analizamos y comparamos los genotipos nucleares de esos 18 genes microsatélites, considerando Phoenix canariensis por un era que apareció un conjunto de genes, que son los que marco ahora mismo aquí, en que sus alelos eran completamente distintos en el caso de Phoenix canariensis con respecto a la Phoenix dactilífera. Y lo hicimos en un número considerable de ejemplares. Más de 500 ejemplares analizamos en un lado y en el otro de las distintas especies. Es de destacar que, por ejemplo, el locus 15 que nosotros hemos marcado aquí en Phoenix canariensis se encuentra duplicado, no aparece en Phoenix dactilífera y constituiría también un elemento más a la hora de considerar una especie respecto a la otra. A ese conjunto de genes lo hemos llamado genotipo nuclear canario, GNC, y de una forma u de otra lo que pretendemos con esto es tener una representación alcanzando, trabajando con el genotipo nuclear canario por un lado y el clorotipo por el otro, pues conocer y determinar cuáles serían en este caso las especies o los ejemplares de Phoenix canariensis pura y diferenciarlos de los que serían Phoenix dactilífera y por supuesto y más importante, los que serían los posibles
híbridos que hubiese entre Phoenix dactilífera y Phoenix canariensis. Vuelvo a repetirlo, en este caso tendríamos híbridos que podrían tener clorotipos 266, 242 o 254, dependiendo de cuál fuese la madre que dio lugar a esos híbridos. Y para eso, pues hemos estudiado y nos hemos ido a 3 de las islas donde Phoenix canariensis es más abundante, y es el caso de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. Estudiamos 9 palmerales en Tenerife, 10 palmerales en Gran Canaria y unos 15 palmerales en La Gomera. Y lo que hicimos fue pues, recorrer a una de esas islas buscando cuáles serían inicialmente, a partir de los caracteres morfológicos, posibles híbridos. Bueno, pues en algunos ejemplos pues podríamos hacer esta clasificación, en los cuales veíamos pues regoldos y lo consideramos como híbrido, o esta especie que también, este ejemplar, estaba en Arucas, pues tiene más bien una pinta de híbrido que de Phoenix dactilífera, o este otro, y así, bueno, pues en un conjunto de ejemplares consideramos, ¿no? Estos serían pinta, tiene morfología de Phoenix canariensis. Esta, por ejemplo, tiene características de híbridos, y así lo que hicimos fue analizar el conjunto de ejemplares que les estaba comentando en esas 3 islas. Efectivamente, encontramos ejemplares híbridos. Encontramos ejemplares híbridos y, como les comentaba también, cuando hablamos de Phoenix atlántica, la separación importante que existe entre lo que es la Phoenix dactilífera por un lado y Phoenix canariensis por el otro. De tal forma que lo que sí vimos también es que la mayor parte de los ejemplares que tenían el genotipo nuclear canario también albergaban el clorotipo 266. Era la gran mayoría de los ejemplares. Y esta gran mayoría de los ejemplares que tienen ese conjunto de 2 características canarias, el genotipo nuclear canario por un lado y el 266 por el otro, serían los verdaderos ejemplares, digamos, genéticamente más puros de Phoenix canariensis. Nos llamó la atención, además, que en las distintas islas existían híbridos diferentes. Por ejemplo, solo encontramos un híbrido 254 en Gran Canaria. La gran mayoría de los híbridos eran 242. Mientras que en Tenerife el número de híbridos no se encontró híbridos 242, y lo que encontramos eran híbridos 254, cosa que era muy variable en la isla de La Gomera. En la mayoría de los casos adivinamos, en la mayoría de los casos digamos que existía una correlación entre esa caracterización morfológica que hicimos y la molecular. Efectivamente, este ejemplar lo clasificamos como datilero y era datilero, o estos 2 ejemplares eran 242, y estos los clasificamos como canarios y eran canarios. Este lo consideramos híbrido y era un híbrido, 266, y este, por ejemplo, curioso que comentábamos antes, que encontramos en Arucas, al final pudimos demostrar, y así lo hicimos y publicamos y lo caracterizamos, no era un híbrido entre Phoenix canariensis y Phoenix dactilífera, sino era un híbrido entre Phoenix canariensis y Phoenix reclinata, y lo hemos denominado Phoenix por areuquensis, porque se encontró precisamente en la ciudad de Arucas. En nuestro caso nos equivocamos, consideramos que eran híbridos desde el punto de vista molecular y dieron lugar a que eran datileras 242 o 254. Incluso en muchos casos que considerábamos que eran híbridos, al final lo que estábamos viendo eran palmeras canarias que tenían una morfología muy variable. ¿Y cómo se distribuían esas poblaciones, esos ejemplares y esos híbridos en las distintas islas? Pues es lo que ustedes ven en el mapa. En la isla de Tenerife, en las poblaciones que pudimos analizar, pues solamente 2 de ellas, las poblaciones de Ruy Blas, la población del Romo de Aguirre, en la zona de Tacoronte, son aquellos palmerales que son o que albergan ejemplares puros canarios. Debemos decir siempre que lo que nosotros hemos hecho es un muestreo. Puede existir casos en los cuales no hayan todavía ejemplares de híbridos en el lomo de Aguirre y que no los hemos detectado, por supuestísimo. Pero, por ejemplo, la Rambla de Castro es un vergel, como diríamos, de todo tipo de ejemplares híbridos, ejemplares datileros y ejemplares canarios. Y nos llamó la atención la zona del norte o el noroeste de la isla de Tenerife, en los cuales sí detectamos un número importante de híbridos, y como los que comentaba antes, híbridos que eran 266. Lo mismo que el cercado de San Andrés, en el norte de la zona de Santa Cruz, en el que la población que existe en la zona es considerablemente, hay un elevado número de híbridos. Esa es Rambla de Castro.
Y esto sería el palmeral de Masca, que sí es verdad que es considerablemente puro, aunque hay algún que otro ejemplar que sea híbrido, y el caserío de Ruiblagénico, que es considerablemente canario. En el caso de La Gomera, pues prácticamente lo que encontramos eran que en su gran mayoría eran canarios puros. Eran ejemplares canarias puras, con tan solo un grupo en la zona del Langrero en que pudimos encontrar ejemplares híbridos inicialmente, y por lo tanto, aunque vuelvo a repetir, es posible que se nos hayan escapado determinados ejemplares híbridos o datileros, pues tenemos hoy por hoy el pool génico bastante puro de Phoenis canariensis en lo que es la isla de La Gomera. ¿Y qué ocurre en Gran Canaria? Pues en Gran Canaria lo que ocurría es también un tanto de lo mismo. Existían poblaciones donde, por el caso de, por ejemplo, de Aruca, en que había un elevado número tanto de ejemplares híbridos como incluso de datileras en poblaciones naturales o seminaturales. Y lo peor del caso es que en Acusa Verde, que una población que se consideraba aislada en la zona de Artenara, pues hemos encontrado todo tipo de híbridos. Y Acusa Verde era considerado una fuente semillera oficial. Y lo que se ha hecho en los últimos años es obtener semillas de esta población y la han esparcido por toda lo que es la isla de Gran Canaria, lo cual ha hecho que, por supuesto, tengamos una gran cantidad, la población de Acusa Verde, una gran cantidad de ejemplares híbridos cultivados y plantados por todo lo que es la isla. Esta es el palmeral de Soria, que es uno de los palmerales naturales, igual que el de Santa Brígida de Noya Bravo, que en la pureza de sus ejemplares parece bastante contrastada. Con lo cual, las conclusiones que podemos tener es que efectivamente existe una extensión considerable de híbridos muy relevante, tanto sobre todo en Gran Canaria y en Tenerife, y que sería necesario hacer una nueva declaración de poblaciones de fuentes semilleras, como estamos haciendo en la actualidad en colaboración con los técnicos del Cabildo de Gran Canaria, con Marcos Márquez y con Agustín Suárez, de tal forma que, apoyándonos en los estudios genéticos y combinando esos estudios con áreas y zonas de especial conservación, con las zonas SEC, que donde, vuelvo a insistir, son las únicas zonas en que las poblaciones de palmeras estarían protegidas, pues volver a declarar y hacer una nueva reformulación de las poblaciones como fuentes semilleras, no solo en Gran Canaria, debería ser extensible a otras islas del archipiélago. Y ya para terminar, pues un poco comentar cuáles son, a mi modo de ver, las principales amenazas de las palmerales naturales y seminaturales que tenemos ahora mismo en Canarias. Por un lado, y como les comentaba, la extensión de la hibridación, tanto en lo que son Tenerife y Gran Canaria, menos en las islas de La Gomera. No hemos analizado las otras islas, y ahora hablaremos del caso particular de Fuerteventura. En segundo lugar, la extensión masiva y descontrolada que tenemos de Diocanandra frumenti. Yo no soy, siempre lo he dicho, no soy fitopatólogo y zapatero a tus zapatos, no soy taxónomo, como les he comentado también, y más me dedico a la biología molecular, y de eso sí puedo hablar, pero no soy ni desconozco. Pero lo que sí sé es que hay una extensión masiva y descontrolada de la Diocanandra frumenti que está haciendo auténticos estragos en nuestros archipiélagos. Y por supuesto también el cambio climático. El cambio climático está aumentando el número de sequías, la reducción de las aguas subterráneas y subsuperficiales de todas las islas están haciendo también de una manera muy relevante, siendo una amenaza. Pero sobre todo, y para mí, principal amenaza que tenemos de nuestros palmerales, y no solo de nuestros palmerales, sino de nuestra biodiversidad, es la desidia política. Sin lugar a dudas. Tenemos protocolos, tenemos normativas, tenemos fondos, hay dinero. Lo que ocurre es que no se cumple. Y voy a poner solo algunos de los ejemplos. En Fuerteventura la extensión de híbridos es impresionante. Sin duda constituye una isla que hay que estudiar desde el punto de vista genético, porque la extensión de sus palmeras, tanto datileras como híbridos, es considerable en toda, absolutamente en toda la isla. Y desde el punto de vista científico debe ser tremendamente interesante conocer esos híbridos y lo que está sucediendo en la isla. Bueno, sin hablar de lo que son palmeras que se encuentran en zonas urbanas, como el caso de Fuerteventura, o yo cada vez creo que las palmas de Gran Canaria ya debería llamarse las hibridógenas de Gran Canaria, porque la extensión de híbridos y de palmeras datileras por todas las zonas urbanas es tremenda. Evidentemente, como también suelo intentar distinguir, yo diferencio entre lo que son ejemplares que están localizados en zonas urbanas de lo que son, y a lo que me dedico, que son a las poblaciones naturales y al ecosistema del palmeral.
En cualquier caso, sigue y existe una gran cantidad de ejemplos y de imágenes en los cuales se ve la sequía y la falta de agua, como el caso de Fuerteventura, el Barranco de las Peñitas, que es aquello es absolutamente... es que ya no sé ni cómo considerarlo ni qué adjetivo ponerlo porque es sangrante. Están absolutamente muertos un barranco y un palmeral que existía en esa zona, con unas pérdidas de suelo que son absolutamente masivas. Fíjense ustedes que no están como está ahora mismo el barranco de Malpaso, en que todo esto anteriormente estoy convencido que llegaba al suelo hasta las zonas esas que vemos en la parte de atrás de esos ejemplares y que están absolutamente degradados. O el barranco de Madre del Agua, que está total y absolutamente abandonado, sin regeneración alguna de sus ejemplares, y no solo eso, sino una cantidad de ejemplares muertos que los políticos, porque ya se les ha comentado, no hacen absolutamente nada con respecto a ello. Y sucede lo mismo en La Gomera, desgraciadamente. Tenemos ejemplos de Valle Gran Rey, como esta foto que nos envió Juan Montesino, pero no solo en Valle Gran Rey, Tazo, el abandono de la agricultura en las zonas de La Gomera ha hecho que los palmerales vayan retrocediendo y vayan cayendo de una forma impresionante, ¿no? Y por último, pues, como les comentaba, la infección de Diocarandra frumenti, que para quien no lo sepa, pues es un curiónido que se ha ido extendiendo poco a poco, es muy pequeño, y se ha ido extendiendo a lo largo de las islas desde que se descubrieron más palomas por Francesco Salomone, que también he visto que está por aquí, también le mando un saludo, y es el hecho de que lo que hace es dañar por completo a las palmeras, y su extensión ya es masiva, masiva sobre todo en las islas de Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria, también en Lanzarote. Y en el caso de La Gomera es donde tememos que lo que se está produciendo es una desidia, como sucede cuando se sabe que, por ejemplo, existen transporte de restos vegetales infectados sin ningún tipo de medidas, como esta foto que me envió Guzmán, nos envió Guzmán Correa, en los cuales están obligados, tienen obligación de llevar otro tipo de tratamiento a los residuos que se generan de las cortas y de las podas. Y bueno, sin hablar de otros horrores como son los cortes masivos de palmeras sin casi razón ninguna, o el entubamiento que se produce en los ejemplares de La Gomera a la hora de realizar la extracción del guarapo. Envenenamiento, porque no sabemos este grupo de palmeras que están en San Andrés en La Palma y que nos envió Laura un conjunto de fotografías en que de pronto aparecen estas palmeras muertas, o el trasplante en lugares donde no les corresponde. En fin, zonas que se pueden, por supuesto, eliminar. Pero no quiero dejar ese mal sabor a la hora de decir, oye, que existen acciones, existen proyectos, no todo es negativo. Hoy mismo estamos, como les comentaba, pues llevando a cabo un live phonics en distintos palmerales de la isla de Gran Canaria, y se están haciendo gestiones y tratamientos con respecto a lo que es la Diocalandra frumenti. Para terminar, pues un poco enseñar al equipo, porque esto no lo hago yo solo, como ustedes entenderán. Y bueno, presentarles tanto a la gente que trabajó con nosotros en Cabo Verde, con el caso de Juliana y de María Domonte, y el actual equipo que estamos trabajando, Isabel Saro, Leticia Curbelo, que es nuestra técnica de laboratorio, Priscila Rodríguez, a la que le llamo la navaja suiza porque realmente sabe hacer absolutamente de todo, y nuestra última incorporación, que es Sonia Sarmiento, que es una bioinformática que también hace con los datos moleculares que tenemos, hacer auténticas virguerías y tratamientos, sin dejar, por supuesto, de nombrar a Mara Arbelo, que es nuestra compañera de campo, la que no quiere ir a la ciudad en ningún momento, y lo que hace es estar todo el día tirada, como dice ella, en esos palmerales, que es lo que le gusta, junto con Tino Naranjo, Agustín Naranjo, que es el que nos ha estado trabajando con los sistemas de información geográfica y con los mapas. Solo para terminar, y como decirlo, yo sé que es una aberración, pero si vemos la distribución de las 3 o las 4 especies de palmeras autóctonas europeas, sea o no autóctonas, fonidactilíferas, y considerando que se encuentran y se distribuyen en otros territorios, actualmente hoy podemos decir que la única palmera endémica de la Unión Europea es nuestra palmera canaria. Muchísimas gracias a todos por atender, y espero no haberme pasado mucho del tiempo.